Buenas noches, hermanos. Hoy nos encontramos reunidos porque vamos a hablar un tema muy importante que es el arrebatamiento. Estamos con dos invitados, el pastor de la Iglesia Bautista desde Argentina, el pastor Néstor Mercado, y también nos encontramos con el pastor de la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría, Nelson Almazán. Vamos a empezar aprendiendo más de la palabra del Señor, aprendiendo el significado de lo que es el arrebatamiento, y les voy a dar la palabra al pastor Néstor Mercado. Bienvenido, pastor, bienvenido, y le agradecemos que nos dé esta oportunidad de poder compartir con usted. Le cedo la palabra. Y la Biblia dice que el creyente, eso en 1 Tesalonicenses 4:17, el creyente que forma parte de la iglesia será arrebatado juntos con los creyentes que están fallecidos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice que la iglesia va a ser participante del rapto. Es decir, que el Señor no, en ese momento, cuando venga, no va a tocar la tierra. Hay lo que se llama la segunda venida, donde él muestra a Zacarías que el Señor se posa sobre el monte de los olivos y se ve concretamente que toca la tierra. Pero esa es la segunda venida. Este es el rapto, donde él no entra en concreto, en contacto con la tierra, sino que viene en el aire y nos lleva con él y dice que así estaremos siempre con el Señor. Ahora, San Pablo dice que estas palabras son para alentarnos, para consolarnos. Y dadas las circunstancias que está viviendo el mundo hoy y que está viviendo la iglesia hoy, es muy importante que los creyentes nos hagamos fuertes en esto, porque es un hecho que es una esperanza, es un consuelo de saber que nosotros nos vamos a ir al cielo con Jesucristo. O sea que va a llegar un momento donde vamos a ser tomados, aunque estemos muertos o aunque estemos vivos caminando por algún lugar, en ese momento vamos a desaparecer y vamos a ser transformados a un cuerpo de la misma gloria que tiene el cuerpo del Señor Jesucristo. Es un cuerpo distinto, porque en el cielo no puede entrar un cuerpo que esté bajo corrupción. El cuerpo tiene que sufrir una transformación hacia la perfección para poder ingresar en ese plano de la perfección donde está Dios. Bueno, yo me convertí en el año 78, en el principio del año 78, y cuando me testificaron, cuando me hablaron de Cristo, yo era un joven ateo, tenía 20 años, tengo 64 años, tengo 40 años de pastor, y tenía 20 años cuando me hablaron de Cristo, y no me hablaron del rapto, ni del arrebatamiento, ni de ninguna de estas cosas. Simplemente me presentaron la cruz, me hablaron de que el Señor vino a morir por mí, de Juan 3:16, de que Él derramó su sangre, que si yo confiaba en Él, Él me iba a perdonar los pecados, que Él me iba a dar la vida eterna. Y que esto era algo seguro porque se basaba en Cristo, no se basaba en mis méritos, en mi esfuerzo, sino que era lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Y yo lo creí. Después de muchos años de negar al Señor, yo quemaba la Biblia porque tenía un primo que era evangélico, y él se iba a trabajar y tenía una Biblia y la dejaba y yo se la quemaba, porque al ser yo ateo, yo pensaba que este libro lo volvía tonto a él y entonces le hacía un bien si yo lo quemaba. Entonces él volvía del trabajo y se ponía a llorar por la maldad mía, ¿no es cierto?, por lo que yo le hacía, pero yo creía que le estaba haciendo un favor. En ese tiempo se pasaba una película que los mayores, no sé ustedes si hay alguno de mi edad, pero se llamaba Como un ladrón en la noche, que era una película muy precaria, porque era una película de los años 70 y estaba hecha, como decimos acá en Argentina, con alambre, ¿no es cierto? Pero los argentinos nos quedamos impresionados. En ese tiempo no había películas sobre arrebatamiento, eran películas hechas por creyentes.
y la verdad que eran muy básicas, era muy escasa la tecnología, era muy precario. Sin embargo, nos impresionaba a todos nosotros. Y ese fue mi primer contacto que tuve con el arrebatamiento, porque la película de Como un ladrón en la noche hablaba sobre el arrebatamiento, sobre el rapto. Ahora San Pablo habla, igual que Primera Tesalonicenses 4:17, sobre este momento. Fíjense conmigo en 1 Corintios 15, versículo 1 Corintios 15 y versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. Es muy interesante subrayar la palabra misterio porque aparece otras veces en la Biblia. Y cuando habla de un misterio es algo que estaba tapado, ¿no es cierto? Es algo que estaba tapado, algo que no estaba revelado y que los creyentes, la iglesia, nosotros, íbamos a experimentar. Es un privilegio para la iglesia, para nosotros. Y este misterio es que todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque como dije antes, para acceder al otro plano, a la dimensión, para ascender al cielo, como hizo Pablo y como hicieron otros, tiene que haber una transformación. No puede, como dice ahí, por ejemplo, Filipenses en el capítulo, fíjense conmigo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, Filipenses 3:20, no puede el cuerpo de humillación, Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, fíjese bien, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que ese es el cuerpo que recibimos de Adán, de la línea adámica. Es un cuerpo que está afectado por el pecado, está afectado por la corrupción. Y ese cuerpo no puede entrar al cielo. Es por eso que en el acto del arrebatamiento, sea que estés muerto o sea que estés vivo, en ese mismo evento, ese cuerpo tiene que ser transformado. Y dice el versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y acá se refiere que nuestro cuerpo, en el momento del arrebatamiento, va a sufrir un cambio hacia la misma categoría de cuerpo que tiene el Señor Jesucristo. Y ustedes fíjense que el Señor Jesucristo, hay momentos donde los discípulos estaban con la puerta cerrada y él aparecía y traspasaba las paredes. Es decir, que en ese nivel de existencia, en esa dimensión de existencia, no existen las limitaciones que tenemos nosotros acá con nuestro cuerpo físico. Si yo salgo corriendo de acá, me choco contra la pared y me rompo todo. Pero cuando uno tiene un cuerpo glorificado, uno traspasa las paredes. Fíjense lo que dice ahí en Lucas capítulo 20, Lucas 20, versículo 35. Lucas 20, versículo 35, que es muy interesante. A ver, Lucas 20, versículo 35. Dice, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir. Es decir, tenemos vida eterna. La muerte no entra en ese plano. Recuerden que la Biblia nos enseña que es un plano de perfección. Y 1 Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Y dice que la muerte fue sorbida. Entonces acá dice, porque no pueden ya más morir,
pues son iguales a quienes, a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Entonces, lo que está diciendo acá el Señor es que nosotros vamos a tener una semejanza a los ángeles, una semejanza al Señor Jesucristo. Nosotros no nos vamos a cansar, nosotros no vamos a tener frío, nosotros no vamos a tener calor, nosotros no vamos a tener la necesidad de dormir. Es decir, es una existencia perfecta. Apocalipsis 7:16 también confirma esto que estoy diciendo. No vamos a llorar, es decir, vamos a estar en un estado de perfección total. Y también en Efesios capítulo 3, que hacemos bien en revisar, Efesios capítulo 3, es decir, que en ese plano de existencia, en ese nivel de existencia, nosotros no vamos a conocer ni del coronavirus, ni de ningún otro tipo de dolores de la columna, de dolores de ningún lado, ninguna afectación. Ni siquiera vamos a conocer la vejez, ni siquiera vamos a conocer la gordura, no vamos a conocer el ser calvos, no vamos a conocer ninguna imperfección. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo perfecto a la medida del que tiene el Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 3, es muy importante que nosotros veamos, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que de Dios me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, y fíjense la palabra que usa, el misterio, que es la misma palabra que aparece en 1 Corintios 15, 51 y 52, cuando habla de la transformación de nuestros cuerpos. Pero acá habla de otro misterio. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, versículo 3, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. De nuevo la palabra misterio. 5, misterio, de nuevo, que en otras generaciones, es decir, el Antiguo Testamento, el pasado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Si la gente para atrás no conocía esto, que el apóstol Pablo nos va a mencionar ahora, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, no antes, sino ahora. Ese es un misterio guardado que apareció y el Señor lo tenía separado para comunicarlo en esta dispensación, en este tiempo. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto es la iglesia. Esto es la iglesia. La iglesia es llamada también un cuerpo. Efesios capítulo 4, versículos 16 y otros versículos más. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjese el versículo, seguimos, 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y declarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido, de nuevo, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, porque la multiforme sabiduría de Dios se ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Y se repite el concepto del misterio. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y se refiere a la construcción de la iglesia como un templo espiritual, pero dice, los cimientos de este edificio espiritual son hechos por los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, que recibieron por revelación la doctrina de la iglesia local, la doctrina del Evangelio, que las otras generaciones, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, no lo conocían, lo ignoraban totalmente. Entonces, muy importante. En Daniel, fíjese Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 9,
Daniel capítulo 9, a ver si lo encontramos por ahí. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es muy importante esto porque estas son semanas proféticas, no son las semanas que nosotros manejamos. Son semanas de 7 años. Por ejemplo, cuando hablamos de la gran tribulación, hablamos de 7 años. No son 7 días comunes. Cada día es un año. Son semanas proféticas. Ahora dice que estas 70 semanas están determinadas sobre tu ¿qué? Pueblo. No sobre la iglesia, sobre tu pueblo. Él se está refiriendo a Israel. Y es muy importante esto, hermanos, para que no cometamos errores en la interpretación bíblica. Guarden acá y vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Espero no marearlo con tantos pasajes. 1 Corintios 10, versículo 32. Guarden en Daniel. No sea tropiezo ni a judíos, 1, ni a gentiles, 2, ni a la iglesia de Dios. Y acá no habla de 3 instituciones. 2 son políticas, una es espiritual. Instituciones políticas, Israel como nación y las naciones gentiles. Son diferentes que la iglesia. La iglesia es una institución espiritual. Y el proyecto de Dios es diferente para ellos. Por ejemplo, para Israel el proyecto siempre fue terrenal. El objetivo de ellos era establecer un reino mesiánico sobre la tierra, que ellos tenían la expectativa que vendría, pero lo mataron, lo crucificaron, lo negaron. Entonces Romanos nos dice que eso quedó postergado, que se va a cumplir en el libro de Apocalipsis en el milenio, que van a haber 1000 años sobre un reino mesiánico en la tierra, y se va a cumplir la promesa ahí para Israel, donde el Mesías va a reinar. Pero todo eso es un programa para Israel. Por eso es que Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:32, ojo, hay judíos, hay gentiles y hay la iglesia. Y Dios tiene para cada grupo un programa diferente. Fíjense cómo era con los judíos. A los judíos le decía en la Biblia, si vos te portás bien, todo te va a ir bien. Si vos te portás bien, van a venir 1000 contra vos y vos lo vas a vencer. Si vos te vas a portar bien, vos vas a sembrar y va a salir miel y van a salir uvas grandotes. Sí. Todo estaba basado en el comportamiento de ellos. Si hacían bien, le iba bien. ¿Y qué dice Pablo y Pedro en cuanto al cristiano de la iglesia? Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. Y Cristo fue crucificado. Y todos los apóstoles fueron degollados, crucificados, quemados. Todos fueron presos. Los hermanos en Roma eran puestos, porque César los acusó de incendiar Roma, eran puestos como antorchas, lo untaban con brea y lo dejaban encendido en las calles de Roma, para ejemplo, mientras que el que había encendido Roma era César. Pero el punto es, ¿cómo puede ser si estos cristianos son fieles, terminen quemados, terminen en las fauces del león, terminen degollados, terminen crucificados? ¿Cómo puede ser? Y Jesucristo dijo, por causa de mi nombre seréis vituperados, por causa de mi nombre seréis perseguidos. Pero con Israel la cosa no era así. Con Israel las cosas eran así. Vos te portas bien, yo te hago el bien.
¿Entienden la diferencia? Por eso es muy importante la interpretación, entender que una cosa es el proyecto de Israel. Cuando Dios sacó a Moisés de Egipto, lo llevaba a la tierra prometida, donde Moisés no pudo entrar, entró Josué, pero siempre el proyecto era terrenal. Siempre el éxito, el punto cúlmine era la tierra prometida. Pero el punto cúlmine para nosotros, la patria celestial, es el cielo. Es el arrebatamiento. Si alguno de nosotros se muere, se va al cielo. Esa es nuestra expectativa. Pero en cambio la expectativa de Israel sigue vigente y aparece de nuevo en el libro de Apocalipsis, donde se producen los eventos para que se cumpla lo que se le había prometido a David y a otros del pueblo de Israel. Volvemos a Daniel capítulo 9. Dice, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto es en el tiempo de Nehemías, Esdras, todo ese tiempo que hubo una orden de restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, este Jesucristo, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahí son 79 en total. Recuerden que cada semana son 7 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, esto es a Cristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acá está operando el anticristo ya. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, lo que pasó cuando mataron a Cristo es que en el año 70 Tito fue enviado por el emperador a destruir Jerusalén. Y es así que lo destruyeron totalmente, los quemaron, degollaron, mataron a los niños, hicieron un desastre. El historiador Josefo cuenta que el humo del templo de Jerusalén y el fuego y el ruido de las llamas, el ardor, se sentían y parecía que toda la ciudad era como un sol que iluminaba. Y los gritos de la gente, y cuando los soldados romanos querían entrar, dice que tenían que trepar entre la gente porque había cadáveres por todos lados y no tenían piedad de nadie. Pero eso fue en el año 70. Ahora, en el tiempo del anticristo es otra historia. Pero antes de que aparezca el anticristo, entre la semana 69 y la semana 70, que es lo que yo le estaba señalando, aparece algo que la Biblia lo llama como, en Efesios capítulo 3, un misterio. Un misterio, es decir, algo que no está escrito en el reloj profético. El reloj profético estaba escrito y estaba diagramado para Israel. Las cosas estaban escritas para Israel. En la Biblia no se habla de la iglesia en todo el Antiguo Testamento. Por eso hay que tener cuidado con la doctrina de la prosperidad, porque la gente que hacen los pastores, al no interpretar la Biblia y no darse cuenta que está hablando para Israel, toman promesas que eran para Josué, que eran para Moisés, que eran para David, donde dice, aunque venga mil, vos lo vas a romper todo a todos. Y si haces esto, yo te voy a llenar de oro. Y si haces el otro, te voy a dar esto, te voy a dar tierra. Toman eso que es para Israel y lo aplican a ellos. Eso está mal. Eso es un error. La Biblia en todo el Antiguo Testamento no menciona a la iglesia. ¿Por qué no la menciona? Porque no existe. ¿Por qué no existe? Porque es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que Dios tenía tapado y que tenía un tiempo en que Él lo iba a destapar, que Él lo iba a mostrar.
como dice Pablo en Efesios capítulo 3, 1 Corintios 15, 51. Es un misterio que no iba a quedar tapado para siempre, pero Dios, mire, en el Nuevo Testamento, ¿dónde aparece la iglesia en los evangelios? Aparece en Mateo capítulo 16, cuando habla del Señor Jesucristo, profetiza, dice, yo edificaré futuro mi iglesia. Y después aparece en Mateo capítulo 18, cuando habla de problemas interpersonales, y dice que dentro de esos problemas interpersonales, si uno no lo puede arreglar, tiene que recurrir a la iglesia y la iglesia tiene que arbitrar para finiquitar o determinar cuál es la verdad de ese problema. Pero espero que me entiendan bien. 1 Corintios 10, 32 dice, hay Israel, hay las naciones gentiles y hay la iglesia. En Apocalipsis capítulo 4, fíjense conmigo, Apocalipsis capítulo 4, y el versículo 1, leemos lo siguiente, Apocalipsis 4, 1. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré. Sube acá. Ese es el rapto. Desde capítulo 1 de Apocalipsis hasta el fin del capítulo 3, se nombra más de 20 veces a la iglesia. Repito, desde el capítulo 1 hasta el fin del capítulo 3 se nombra más de 20 veces a la iglesia. Del capítulo 4 hasta el fin del Apocalipsis no se la nombra más. En el capítulo 19 es la boda del Cordero, pero si no, no se la nombra más. ¿Por qué? Porque entramos en el plano de la tribulación donde se tiene que cumplir las promesas para Israel y también las cosas que tienen que pasar con las naciones. Es decir, todo el proyecto que quedó inconcluso en el Antiguo Testamento y cuando mataron al Mesías, que habla de eso Romanos capítulo 9 al 11, cuando explica que Israel fue postergado por un tiempo, pero que se va a reponer el proyecto. Bueno, entonces Apocalipsis te va mostrando todo eso. Pero en los primeros 3 capítulos es pura iglesia. Pura iglesia. Ya cuando capítulo 4 en adelante se acabó la iglesia. Y empieza el idioma, el lenguaje, el léxico del Antiguo Testamento, de guerra. A la iglesia el Señor no le pidió que haga guerra contra nadie. El Señor no le pidió a la iglesia que tenga armas contra nadie, ni cañones, ni nada. A Israel sí. A Israel sí. Hay guerras. Y guerras patrocinadas por el propio Dios. Pero a la iglesia no, nos pide que oremos por nuestros enemigos. A la iglesia nos coloca una carga espiritual de predicar el evangelio. No nos llama a la contingencia, a la belicosidad, a poseer una tierra. Nuestra ciudadanía, dice Pablo en Filipenses 3, 20, 21, ¿dónde está? Está en los cielos. Nuestra patria es una patria celestial. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Ahí era muy importante Filipenses porque todos querían ser romanos. El que tenía el pasaporte romano, la ciudadanía romana, era un rey, era una persona importante. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 16 cuando lo apresaron a Pablo y lo metieron preso y le pegaron? Y él después dijo, yo soy ciudadano romano. Y ahí se asustaron los jueces, porque la ley romana decía que si alguien le pegaba a un ciudadano romano había que morir, tenían que matarlo. Y Pablo le dice a los filipenses, es muy importante la ciudadanía romana, pero nosotros somos ciudadanos de los cielos, que es más importante. Y este es el programa de la iglesia. Y este es el arrebatamiento. Nosotros vamos a ser llevados al cielo. Nosotros no somos Israel. Nosotros vamos a ser llevados al cielo. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto, dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Estamos en ámbito de la iglesia, porque está hablando de la iglesia de Filadelfia. Acá está hablando de las 7 iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Acá está diciendo, va a haber una prueba sobre el mundo entero, pero yo te guardaré. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 dice que la iglesia es librada del tiempo de ira. Y también en capítulo 5 y versículo 9 dice que somos librados de la hora de la ira. ¿Se acuerdan como Lot en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 19, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, que Lot le dijo, si hay algún creyente y si hay algún justo, ¿lo vas a destruir igual? No. Al último se salvó la familia de Lot. Pero Lot, ¿qué le dijo? Le dijo, Señor, ¿me puedo ir hasta ese monte? ¿Me das permiso? ¿Y qué le dijo el Señor? Sí, porque no puedo hacer nada hasta que no llegues ahí. Es decir, Dios no podía destruir a un justo con los injustos. Dios lo iba a sacar a Lot de ahí. ¿Entiendes? Y así también Dios va a sacar a la iglesia de la gran tribulación a través del rapto. Dios la va a liberar a la iglesia a través del rapto, del arrebatamiento. La iglesia no va a experimentar ese tiempo de la tribulación. Fíjese conmigo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. En la Biblia hay otros casos de raptos particulares. No sé si se lo mencioné a ustedes, pero Enoc fue raptado, fue trasladado. Lo dice Génesis y lo dice Hebreos capítulo 11. También fue trasladado al cielo, arrebatado Elías. También fue arrebatado Pablo y también fue arrebatado el propio Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1. Pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2, versículo 2 dice, vamos a leer desde el 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, porque estaban escribiendo epístolas falsas a la iglesia para confundirla, ni por carta como si fuera nuestra, ¿ven? Estaban escribiendo, haciéndose pasar por Pablo, para engañarlos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Esto, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Todos los estudiosos y todos los comentaristas dicen que es la iglesia y que es el Espíritu Santo, que impiden que en este momento el anticristo aparezca. Y impiden que en este momento la corrupción sea total. Que el estado de anomia, el estado de anarquía sea total. Porque hay una presencia espiritual de la iglesia y del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia que funciona como un dique de contención. Pero cuando esto sea quitado de en medio, dice la palabra de Dios, va a quedar el campo libre para que el proceso del anticristo se realice. Juan, el apóstol, es el único que llama al anticristo, anticristo. Primera Juan 4, 1 al 3. Él habla del espíritu del anticristo y el anticristo que ya viene, dice. Pero es el único que le pone ese mote, ese nombre como anticristo. Pero él va a aparecer, él es un gobernante mundial, dice Daniel. Y también lo dice Apocalipsis capítulo 13, es un gobernante mundial. Y fíjese acá lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en justicia. Lo que está diciendo la Biblia es esto. Este anticristo, este falso profeta, este falso Cristo, este falso Mesías, tiene poder, hace milagros, sana a los enfermos, habla en idiomas. Fíjese qué dice acá, versículo 9, que hace ¿qué? Señales con gran poder y prodigio mentiroso y todo engaño de iniquidad. Esto es lo mismo que dice que hacían los profetas, señales, prodigio y milagros. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque acuérdense que le dijeron al Señor Jesús, Señor, no hicimos milagro en tu nombre, no hicimos esto, y él dice, yo nunca conocí a hacedores de maldad. O sea, no todo lo que brilla es oro. Y fíjese que acá estas señales, prodigios mentirosos, vienen con el respaldo de Satanás, versículo 9, el que le da el poder para hacer estos milagros es el diablo. Y ya dice esto en Deuteronomio 13, de los falsos profetas que vienen con poder del diablo y engañan a la gente. Entonces, el anticristo va a ser una persona carismática, en el sentido de que va a tener una verborragia, una verba, una palabra que va a captar, que va a hipnotizar a la gente, pero aparte va a tener poder para hacer que la gente lo siga. Y él es un gobernante mundial. Pero la iglesia no está ahí. La iglesia no está ahí. En ese momento la iglesia está en el cielo. Ahora, algunos datos acá que aparecen. Fíjese. Capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que es antife, antidios y antirreligión. Es un proyecto político con asistencia espiritual del mismo Satanás, pero con una manifestación política, porque él es un sujeto político, él es un líder político, que hace pacto con todas las naciones y que tiene poder de engañar a la gente. Ahora, este líder político tiene como clave y como premisa y como regla fundamental atacar, perseguir a Dios, al pueblo de Dios y a todo elemento de culto. Es antidios. Ahora, recuerden que dije que las semanas de Daniel eran 70. La profecía para Israel son 70 semanas y que en la semana 69 había ahí un espacio que se llamaba misterio, dice Pablo, que pertenece a la iglesia. Y después que la iglesia sea llevada al cielo por medio del arrebatamiento, reaparece la semana 70. Se tiene que completar la semana 70, que dura ¿cuánto? 7 años. Cada semana profética es de 7 años. Cuando aparece la semana profética, entonces empieza a instalar el gobierno mundial. Bueno, ahora mismo estamos hablando del nuevo orden mundial. Ahora mismo la ONU ha declarado que la iglesia es enemiga de los derechos humanos. Ahora mismo se está usando la pandemia del coronavirus para cercenar la libertad de culto de las iglesias. Ahora mismo en Argentina, por ejemplo, se están estableciendo leyes para obligar a las iglesias a tener un cupo trans. Pienso yo, cuando yo me convertí, piensen conmigo, tengo 64 años. Cuando yo me convertí en el año 78 al principio, los países celebraban mucho su soberanía. Bolivia, Chile, Perú, Paraguay, Francia, De Gaulle, la Unión Soviética, el muro de Berlín. Todo era muy rígido, todo era frontera, todo era límite, banderas, himnos, ejércitos nacionales, soberanía pura.
Cuando a mí me empezaron a hablar de un gobierno mundial, yo dije, falta 10 millones de años, porque con ese escenario de soberanía, de himnos, de banderas, de ejércitos nacionalistas, era imposible un gobierno mundial. ¿Pero qué pasó? Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, empezaron a formarse bloques económicos, Mercosur, los países del NAFTA, el bloque asiático, en fin, por todos lados, que después vinieron a tener un comportamiento político y después inclusive tuvieron injerencia en los asuntos de guerra y que ahora están avanzando hacia una idea de unirse todos y de un gobierno mundial, lo que están llamando el nuevo orden mundial. Pero para mí cuando me convertí faltaba 1000 años, pero ahora, cuando yo veía como un ladrón de la noche, cuando yo leía la Biblia todo esto, yo dije, esto no va a entrar en mi vida, esto no lo voy a vivir yo, quizás mis hijos, mis nietos, pero de golpe cambió todo el mundo. Como dice el profeta Daniel en capítulo 12, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y sí ha aumentado. Ha aumentado de tal manera que hace 100 años atrás lo máximo que teníamos era el carro y caballo, y ahora vamos a la Luna, vamos a Marte. Yo estoy hablando con ustedes a Perú, hablo a Estados Unidos, hablamos por teléfono. Es decir, el mundo se ha transformado en una habitación, el mundo se ha transformado en una cajita, nadie queda afuera, estamos todos apretados. Y antes Argentina, si Estados Unidos entraba en guerra con Japón, Argentina decía somos neutrales. Ahora nadie es neutral, todos estamos dentro de lo mismo. Y ahora quieren poner la vacuna y todos tienen que sufrir lo mismo. Hay una política que declara la Organización Mundial de la Salud y que baja línea, y la ONU a los países, y todo se tiene que... Todo cambió. Lo que estoy diciendo es que todo cambió. Lo que estoy diciendo es que se está preparando, se está cocinando los aspectos políticos, culturales y sociales para el gobierno del anticristo. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se cierra el círculo, cómo se construyen los fundamentos, porque recuerden que el anticristo tiene 7 años, no más. Los primeros 3 años y medio, porque se divide en 2, él construye paz, pero después revienta todo. Entonces no hay tiempo, y en política no hay tiempo, por eso lo están haciendo ahora. Ahora, la iglesia no va a pasar por este asunto. Recuerden que todo lo que habla Mateo 24 de terremoto, de peste, de guerra, no lo está hablando para la iglesia, se está hablando para Israel. La iglesia, siempre hubo terremotos, hermanos, yo estuve en 3 terremotos, 1 en Chile y 2 en Estados Unidos. Siempre hubo terremotos, siempre hubo guerras, pero Mateo 24 dice, cual nunca hubo ni nunca jamás habrá. Está hablando de la tribulación, ahí no estamos nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia. Recuerden que existe Israel, recuerden que existe las naciones gentiles y recuerden que existe la institución iglesia. 2 son políticas y 1 es espiritual. El proyecto de la iglesia es espiritual. Por eso es que la iglesia es tomada y llevada al cielo. Cerrando ahora esta alocución y esta conversación que yo les doy a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos que en cualquier momento, por lo que está pasando, en Argentina hay un estado de anomia total, están tomando tierras, no hay justicia, uno siente una sensación de vulnerabilidad total, pueden venir 5 o 10 tipos y poseer tu casa y echarte a la calle, nadie te defiende. Esa sensación, lo que está pasando en la geopolítica, lo que estaban decidiendo los gobiernos, me dice que en cualquier momento me voy y espero que te vayas conmigo. Porque los que se van son los que han creído en la sangre de Cristo y han lavado su alma en la sangre de Cristo y han sido salvos porque han puesto su confianza en Cristo. Son los méritos de Cristo tu pasaporte y tu pasaje al cielo no es tu iglesia, ni mi iglesia, ni tus obras, ni mis obras, sino es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo soy la puerta. Yo vendré y os tomaré a mí mismo y los llevaré a donde yo estoy. Esto dice el Señor Jesucristo. Y terminando, ¿y qué podemos hacer nosotros? Bueno, hermanos, la iglesia, la gente en este momento está aterrorizada por el coronavirus. Le tienen miedo a la muerte. Nosotros no. ¿Dónde está un muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Nosotros no. La gente teme a la muerte. En la televisión, los médicos argentinos todo el día están hablando de muerte, te tiran cadáveres por todos lados, sugestionan a la gente, la aterrorizan. La gente está asustada porque ve que se está quebrando sus negocios, ve que van perdiendo la solidez económica, ven que no hay esperanza, ven que no hay futuro. Y los únicos que tienen una palabra para esto, ¿saben quiénes son? Nosotros. Por eso nosotros no nos tenemos que dejar sugestionar y entrar en el mismo conflicto y en la misma confusión de los incrédulos, que el sistema te quiere tomar la mente y preocuparte y encerrarte y hacerte sentir que estás perdido o perdida y que no hay escapatoria. No importa si no nos dejan reunir en el templo, no importa si nos meten presos. La palabra de Dios no está presa, dijo Pablo, y tampoco una epidemia va a parar la palabra de Dios. Testifiquemos, ganemos alma, hagamos misiones, edifiquemos a la iglesia, enseñemos doctrina, oremos más que nunca. Este es nuestro tiempo. Satanás está haciendo muchas cosas hoy, pero yo le digo otra cosa, hermano. Este es el tiempo de la iglesia. No esperemos hasta que mañana Cristo nos lleve. Hoy es el día para hablarle a alguien de Cristo, a un tío, una hermana, a un abuelo, porque si viene Cristo y nos vamos, Él se queda acá con el anticristo. Él se queda acá con el anticristo. Y se queda para vivir todas las peripecias que hemos estado viendo en esta noche. Entonces, hermanos, ¿qué podemos dejar? Lee bien la Biblia, interpreta bien. No es lo mismo Israel que la iglesia o que las naciones. Interpreta bien. Y la iglesia es un misterio que reveló los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y esa iglesia va a ser llevada con Cristo al cielo antes de que empiece la tribulación. Como Apocalipsis 4.1. Ven acá arriba y ahí empieza el día. Cualquier momento nos vamos. Cualquier momento nos vamos. ¿Estás preparado, preparada para irte? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche te quiero pedir que tú nos bendigas. Que bendigas a la iglesia en todo el mundo y muy especialmente en Latinoamérica. Que podamos vincularnos con la sana doctrina. Que podamos vincularnos con el poder del Espíritu Santo. Que podamos vincularnos en la obra, en el esfuerzo, en la solidaridad, en el apoyo mutuo para que la obra crezca. Te pido que bendigas a todos los pastores, a todos los hermanos, que bendigas a Bolivia, que bendigas a Argentina, que nos cuides, que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. Bueno, queridos hermanos, ¿no? Muy buenos saludos hasta la Argentina, aquí desde Bolivia. Nos están siguiendo también la iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Estamos con la pastora. También nos están viendo desde Santa Cruz, ¿no, Pastor Omar? Santa Cruz, Bolivia, está con nosotros escuchándonos, ¿no, Pastor Omar? Sí, aquí estamos ahí reuniéndonos y escuchando la palabra de... Ahí estamos con un saludo al Pastor Néstor Mercado. Y siempre ahí estamos en Facebook, ahí siguiendo todo lo que publica y todo, estamos al tanto ahí de todas las publicaciones para estar en un mismo espíritu y estar predicando y estamos al tanto. Saludos a Argentina, saludos aquí desde Santa Cruz. Gracias, que Dios te bendiga. Bueno, Pastor Omar, bendecir también su vida hasta Santa Cruz y que el ministerio Jesucristo, Poder y Sabiduría esté ahí con todo. Saludos, Pastor Omar. Bueno, también podemos... Hay otros hermanos de otras nacionalidades también. Hermano Vicente, saludos. Vicente, perdón, Altienes, que estoy sin... Vicente Altieri, buenas noches. Gracias por permitirme participar. Dios les bendiga.
Un amigo mío. Qué lindo. Bueno, y a todos los hermanos que nos están viendo, también en Bolivia, ahí está la hermana Fabiola Bilbao, ¿no? Bueno, son cosas, bueno, tenemos harta audiencia, y también querer decirles, queridos hermanos, que Pastora, lo vamos a subir esto a la página principal de Jesucristo, Poder y Sabiduría en el Facebook, también va a estar esto registrado. Creo que YouTube también, ¿no? Lo estamos grabando. Bueno, te agradezco. Acá también está conmigo Carlos Callaguara, que es de Bolivia, de Potosí, está acá cerca. Vení, acércate, Carlos, por favor, así te ve acá Nelson, que Nelson comió en tu casa. Sí, Nelson, Muy un rico abrazo. asado. El mejor asado que he comido. Sí, estamos todavía. Sí, bueno, un saludo de mi parte para todos los hermanos que están allá en Bolivia, y gracias por todas estas cosas que están haciendo. Muchas gracias. Un saludo, un abrazo, Néstor. Bueno, puede continuar dirigiendo, digo. Amén, sí. Muchas gracias, Pastor Néstor, por toda la palabra, ¿no?, que nos ha dado, cada palabra que es tan importante para que nosotros podamos seguir aprendiendo del Señor y esperar, ¿no?, como dice la palabra, velando, ¿no?, que porque el día y la hora nadie sabe. Debemos estar preparados, como usted nos decía, para ese día, para que no nos pesque como ladrón en la noche, sino que nosotros estemos preparados y podamos irnos todos juntos con el Señor. Amén. Continuando, agradeciéndole también por todo lo que usted nos ha explicado el día de hoy. También continuamos con el Pastor Nelson. Creo que es importante justamente esta parte del arrebatamiento, como el Pastor Néstor ya lo dijo anteriormente. Es muy importante señalar qué realmente es el arrebatamiento, terminando la semana 69 de Daniel, empezando la semana 70. Y es muy importante entender, porque sobre todo la semana 70 hay dos iras: la ira de Dios por el pecado, y la ira de Satanás porque sabe que le queda poco tiempo. Creo que es importante también verlo así. El escatólogo Francisco Lacueva, un escatólogo muy bueno, habla justamente esto de las dos iras, ¿no? Por eso es la gran tribulación, en lo cual la iglesia, como dijo el pastor Néstor, no pasa la gran tribulación. Además, es importante, como había dicho el pastor, ¿no? Ahí es, terminando la semana 69, es donde ya termina el tiempo de gracia, y empezando la semana 70 ya empieza la ira, ¿no? Entonces, es el tiempo, ahí termina la dispensación de la gracia. Por eso los pastores tenemos la necesidad de predicar del arrebatamiento, porque termina la dispensación de la gracia y empieza la dispensación de la ira, del juicio. Hay muchas palabras que se usan también para la ira en el griego, el hebreo arameo también. Bueno, y eso yo creo que lo vamos a hacer en otra oportunidad. Pastor, también comprometerlo para estar aquí, por lo menos, estando los jueves, Pastor Néstor, hablando de estos temas. ¿No? ¿Por qué hablo yo de esto? Porque hoy en día, pastor, y lamentablemente esto pasa, ¿no? Por lo menos en Bolivia veo, sobre todo los pastores que hablan de prosperidad, en vez de hablar del arrebatamiento, en vez de hablar de santidad, en vez de hablar esto al pueblo evangélico, en las iglesias hoy no hay pues discípulos, hay creyentes. Y el Señor nos ha mandado para que hagamos discípulos, no creyentes. Hasta el diablo cree, hermano. El discípulo tiene que saber escudriñar las escrituras,
Cuando nosotros, con el pastor Néstor y todo el equipo, empezamos a hablar del arrebatamiento y empezamos a denunciar las falsas doctrinas, como la prosperidad y otras sectas, de que estamos juzgando al ungido, de que estamos juzgando bueno, al pastor. Bueno, querido hermano, también es importante entender que hay dos palabras en el griego que hay que saber diferenciar. Crinete, crinos, en el griego es sentencia, juicio. Crinete, crinos. Y habla de una sentencia, de un juicio. Pero, hablando contextualmente desde el punto de vista teológico, nosotros no estamos haciendo eso. Estamos discerniendo las escrituras, que viene del griego diacrisis. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Es por eso que debemos denunciar las falsas doctrinas. Hoy en día no se predica el arrebatamiento, no se predica. Entonces, además dice Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es el único libro de la Biblia que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, es el único libro de la Biblia. Este es el tiempo en que los pastores nos debemos levantar de hablar de profecía y de arrebatamiento. Es muy importante. Es un mandamiento hablar de la sana doctrina. Bueno, yo voy a hablar del arrebatamiento, voy a denunciar un poco por qué es importante hablar del arrebatamiento. Voy a señalar que los pastores tenemos un mandamiento de hablar justamente de la profecía bíblica, pero sobre todo preparar una iglesia santa para el arrebatamiento. Es muy importante entenderlo. Yo no a profundidad, pero por lo menos un versículo, y voy a ir al campo filosófico teológico también. Bueno, vámonos a 1 Timoteo 1:3. Solamente voy a abordar este versículo, solamente esto, para ya entrar al ámbito filosófico del arrebatamiento, filosófico científico. Y la palabra del Señor nos dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, como te rogué, se usa la palabra en el griego parekalesa. Bueno, voy a hacer un análisis un poco más contextual para caer a donde quiero llegar. Hermano pastor, si tú estás escuchando, pastor, hermano, y tú quieres aprender cómo se debe dirigir la iglesia, tienes que saber Timoteo. Timoteo, un joven inexperto, un joven, que le pone al frente de una iglesia el apóstol Pablo, le deja y por medio de las epístolas le enseña a manejar la iglesia. Entonces, pues, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, como te rogué que te quedases en Efeso. Porque Pablo se fue a otro lugar a ver iglesia, ¿no? Pero le deja a Timoteo y le dice, como te rogué que te quedases en Efeso. La palabra rogué viene del griego parekalesa. Le rogó, como te rogué. Cuando fui a Macedonia para que mandases, mandamiento. Es un mandamiento, es un mandamiento que no enseñen diferente doctrina. Es un mandamiento. Aquí en el griego mandar viene del griego parageiles.
Parageles en el griego es la palabra que es un mandamiento. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da un mandamiento a Timoteo, que no deje que enseñen diferente doctrina. Hermanos, no estamos juzgando, estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Así como Mateo 28:19 dice, id a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto y coma, y enseñándoles todas las cosas. Es un mandamiento. No es una opción. Es un mandamiento y tenemos que cumplir este mandamiento, que no enseñen diferente doctrina. Parageles. Que no enseñen otra doctrina en el griego, o sea, enseñar otra doctrina, en el griego se usa la palabra heterodidascaleo, enseñar otra doctrina. Bueno, el arrebatamiento es una doctrina, es una enseñanza. Pastores, hermanos, líderes de las iglesias que me están viendo, ¿cuántas iglesias predican en este tiempo el arrebatamiento? ¿Cuántas iglesias predican la sana doctrina? Muchas iglesias hablan de avivamiento, pero los avivadores nunca hablaron o exaltaron el milagro. Carlos Finney habló que si queremos un avivamiento, debemos volver a las Escrituras. Lutero, Zwinglio, Calvino hablaron de volver a las Escrituras. Pero todos estos hombres han señalado volver a las Escrituras. Ahora, hoy en día está de moda, cada uno ya interpreta a su modo la palabra del Señor. Y ahí es el peligro. Ahí es el peligro. ¿Por qué? Porque la validez de la palabra del Señor está en el que la interpreta y no en las Escrituras. Hermanos, la palabra en el griego predicar, el griego koine, kerigma, que significa transmitir el mensaje. El pastor, el hermano, cuando predica, no tiene por qué cambiar el mensaje o la profecía. Tiene que transmitir las Escrituras. No tiene por qué cambiar. Y la palabra del Señor, como lo dijo el pastor Néstor, habla del arrebatamiento. Habla del arrebatamiento. Y es muy importante, pues, hablar de esta parte. La iglesia se asienta sobre la verdad, que es Cristo, que es Jesucristo mismo, fundamento donde se edifica. Jesucristo nos habló del arrebatamiento. Es muy importante, queridos hermanos, volver a las Escrituras y, hablar justamente del arrebatamiento. En el griego koiné, no voy a entrar también en ese tema, porque hay mucha lucha entre harpazo o harpazo, el arrebatamiento. Porque la pronunciación del griego koiné, los católicos manejan otra pronunciación y el cristiano maneja otra pronunciación, ¿no? Pero entonces hay lucha siempre en ese sentido. Pero bueno, es muy importante, queridos hermanos, volver a hablar lo que dice las Santas Escrituras. Bueno, voy a abordar ahora por el tiempo la parte científica. Muchos hermanos nos dirán, pero estos mitos del arrebatamiento, son mitos, hasta personas que no se han convertido, pues son mitos, son cuentos. Y es importante abordar también esta temática. Aún la la teología, como el pseudo teólogo Bultmann señaló, y lo subrayo esto, Bultmann dijo que el arrebatamiento y que la segunda venida de Jesucristo son mitos y se hacen llamar teólogos, y esa es la fuente de las falsas doctrinas. Bueno, qué triste que diga eso, qué triste que diga eso. Sin embargo, todos estos autores de la teología de la liberal, entre ellos Bultmann,
Por ejemplo, aquí hay, en Bolivia he leído mucho de Matías Presweg, toda esa escuela de la teología liberal, aparte que dicen que el arrebatamiento es mito, aparte son ecuménicos. Y eso es lo preocupante, por lo menos en Bolivia, y quiero ser muy claro. En Bolivia, por lo menos, muchos pastores estudian a Bultmann y le dan más énfasis que la palabra del Señor a este teólogo, a este pseudo teólogo. Le dan más énfasis a la teología de la liberación más que a las Santas Escrituras. Que para mí la teología de la liberación, por supuesto que no es teología. Es una parte del marxismo con algunas partes, con algunos versículos bíblicos. Y hay que ser muy claro. Tenemos que volver a las Escrituras. La Iglesia Metodista aquí en Bolivia, quiero ser muy claro, se ha ido nutriendo de estas, por lo menos en Bolivia digo, y me hago cargo de lo que digo, se ha ido nutriendo de estas falsas, de estos falsos teólogos. Entonces, además, señalarles que la teología de esta teología liberal, ¿quién ha financiado? ¿Quién ha puesto? El señor Rockefeller. Qué interesante. Eso es otro tema también que sería bueno abordarlo. El señor Rockefeller detrás de las teologías liberales, detrás de la teología de la prosperidad. Bueno, ya voy a tomarme 5 minutos más para no cansarlos. Bueno, para los que nos están viendo, queridos hermanos, pues decirles que no es un mito, es una realidad, es una verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Este estudio, quiero sacar, este estudio es muy bueno, lo estoy sacando del teólogo, físico y filósofo Manuel Carreira, que tiene muy buenos aportes, ustedes lo pueden encontrar también, él es muy entendido en este ámbito, y ha hablado desde el punto de vista de la física, ¿qué es el arrebatamiento? Primeramente, queridos hermanos que nos están escuchando, y hoy en día estamos viendo la muerte del ateísmo, porque el ateísmo, juntamente con el materialismo dialéctico, con esa lectura de la realidad marxista, hoy en día está en crisis. No solamente por la falta de lectura de la realidad social a nivel mundial, sino más bien por la interpretación de la realidad misma. Si al ateo tú le preguntas qué es la materia, no te responde, porque no sabe qué es la materia. Los doctorados de física actualmente se están haciendo sobre la materia. Y lo que te quiero decir es que, bueno, desde el punto de vista de la física, y esto es el aporte de Manuel Carreira, señala que la materia se la puede definir bajo 4 actividades: energía nuclear alta, energía nuclear baja, electromagnética y gravitacional. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que estas 4 actividades, aparte que son perfectas y que es la base de un diseño en el mundo, donde la energía nuclear alta es 37 veces más que la baja, los científicos te van a decir que si hubiera sido 36.9 no hubiera existido vida. Si hubiera sido 37.2 tampoco hubiera existido vida. Han sido 37 Estamos viviendo un diseño, estoy diciendo, en otras palabras. ¿A qué quiero llegar? La física hoy en día solamente ha determinado entender las actividades de la materia. Y es eso que se está hablando de los estudios de los quarks, los antiquarks, los protones. Entonces, ¿por qué digo que no es un mito el arrebatamiento? ¿Por qué? Porque en otras palabras, este cuerpo que estamos viviendo, que es materia, está sujeto al tiempo y al espacio. Pero cuando dice seremos transformados, tendremos un cuerpo, este cuerpo será transformado. Y este cuerpo no será sujeto al tiempo ni al espacio.
Y eso es posible hablar desde el punto de la vista, desde el punto de vista de la física cuántica. Les digo que sí. Les digo que sí. Les digo que sí. Y les voy a mandar un concepto más para no cansarlos, porque esto es otro tema también de repente para hablar. ¿Qué es lo que va a pasar en el arrebatamiento? Seremos transformados. Un modo de existir, o sea, a lo que quiero llegar es, tendremos un modo de existir diferente, no sujeto al espacio y tiempo, no sujeto a la materia. El cuerpo humano actualmente es una situación, viviremos, cuando seremos transformados, nuestro cuerpo estará en una situación aespacial, propia del espíritu, no limitado por el espacio y tiempo. ¿Eso es posible hablar desde el punto de vista de la ciencia? Por supuesto. Por supuesto. Entonces no estamos pues en un mito, como lo hablaba Bultmann, como hablaba otros pseudos teólogos, queridos hermanos. Queremos decir, en otras palabras, yo tengo mucho argumento para hablar de esto, actividades de la materia, espacio temporal. Por ejemplo, aquí hablo del espacio físico. El autor Manuel Carrera habla, el espacio físico se va distorsionando por la presencia de masa, explicación relativista de la gravedad y todo fenómeno físico por el cual puede medirse en el espacio y tiempo. Se ve también retardado en un campo gravitatorio. Bueno, son conceptos que él maneja. La conclusión es, sí seremos transformados y sí es posible para la física cuántica. Y esto también lo hablo como filósofo, como profesor de filosofía, que eso es muy importante entender esto. Muy importante entender esto. Sí es posible hablar de la transformación de nuestro cuerpo, como habla el arrebatamiento, y no es un mito. Bueno, queridos hermanos, yo creo que este tema de repente lo podemos abordar en una segunda parte y con eso terminaría mi intervención. Y bueno, Pastora Ana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Pastor, por su intervención. Vamos a pasar a las preguntas, tanto para el Pastor Néstor Mercado como para el Pastor Nelson. Vamos a Ha leer. habido una pregunta ya. Pregunta acá de la Pastora Rose. Nos dice, ¿el arrebatamiento será antes, durante o después de la gran tribulación? ¿Y qué escuelas existen acerca de esto? Bueno, ya dije en el mensaje que va a ser antes. La iglesia no está salva del tiempo de la ira, no pasa bajo ningún punto de vista por el arrebatamiento. Ahora hay otros grupos que creen que la iglesia llega hasta la mitad del arrebatamiento y hay otro grupo que cree que la iglesia pasa por todo el arrebatamiento. Hay una gran discusión sobre esto, que no se daba esta discusión en los años 80, cuando yo me convertí. Estamos todos más o menos en que la iglesia no pasa por el arrebatamiento. O sea, para mí, la iglesia, y ya lo dije hoy, Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, más de 20 veces se nombra la iglesia. Capítulo 4 hasta el fin de Apocalipsis no se nombra más, porque la iglesia no tiene nada que ver con la tribulación. No sé si quiere decir algo, Nelson. Bueno, sí, complementando al pastor, es verdad, la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos cristianos, no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en la ira. La ira de Dios está sobre nosotros. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos redime del pecado, nos limpia del pecado. Entonces ya no estamos en la ira, sino somos
somos hechos hijos de Dios. Si diríamos que la iglesia pasa la gran tribulación, si diríamos, estamos desprestigiando lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso es muy importante, y eso es lo más importante que podemos señalar. Por eso, Jesucristo, el sacrificio que ha hecho nuestro amado Señor Jesucristo, es perfecto. Y al ser perfecto el sacrificio, no pasamos la gran tribulación. Porque Jesucristo nos sacó de una situación de ira a una situación de perdón e ir a la dirección de la santidad. Entonces, eso es lo más importante señalar, queridos hermanos. Amén. También algo importante en cuanto al Evangelio, que lo acaba de decir el pastor Nelson, que la salvación que Cristo opera es completa. Dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso dice Hebreo, para siempre, con una sola ofrenda. Algunos piensan que somos salvos por gracia, pero mantenemos la salvación por obras. Si nosotros suponemos que la salvación la mantenemos nosotros, estamos diciendo que la salvación que operó Cristo es incompleta, imperfecta. Y a la vez estamos diciendo que nosotros podemos hacer algo. Y la verdad que en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y vosotros estabais muertos en delitos y pecados. No tenía ninguna oportunidad. Nosotros el lugar más seguro que tenemos, y lo dice Efesios 1, es en Cristo. Cuando nosotros creemos, cambiamos de posición. Pasamos a estar en Cristo. Y todo lo que es Cristo y toda la justicia de Dios que operó en Cristo pasa a nuestra cuenta. Recibimos todas las bendiciones de Cristo. Entonces, por eso dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, la muerte, la vida, lo que sea, ¿no? Esta es la gracia de Dios. Y si no hay gracia, estamos fritos. No hay oportunidad ninguna. Amén. Así es como nos dice, ¿no?, la palabra del Señor. Hay una pregunta, nos dice, del hermano Vidal, nos dice, buenas noches, hermanos. ¿El arrebatamiento es la segunda venida de Jesucristo? No, la segunda venida de Jesucristo toca la tierra. El arrebatamiento, el Señor no toca la tierra. Viene en el aire y nos lleva con Él. El arrebatamiento participa la iglesia. Claro. Solamente la iglesia. En la segunda venida de Jesucristo, todo ojo lo verá. No es lo mismo. El arrebatamiento es terminando la semana 69. La segunda venida de Jesucristo es terminando la semana 70. Entonces, son cosas muy importantes también. El arrebatamiento, Jesucristo recoge a la iglesia. En la segunda venida de Jesucristo, la iglesia viene con Jesucristo al mundo y todo ojo lo verá. No es lo mismo. Amén, amén. Hay una pregunta más que nos dice, buenas noches, pastores y hermanos. La pregunta para el pastor Néstor, ¿qué opina sobre los pastores y hermanos que brindan fechas sobre el día del arrebatamiento? No estoy de acuerdo para nada porque la Biblia no nos permite dar una fecha. Y eso lo han hecho algunos y siempre se han tenido que arrepentir y han quedado mal parados. Ese asunto no, yo lo que puedo saber, como lo dije en la prédica, que el tiempo de la tribulación son 7 años y que tiene una construcción, y puedo presentir que estamos cerca por las cosas que están pasando en el mundo, pero no puedo decir ni tal día, ni tal hora, ni tal nada. Eso no lo puedo decir. Y ninguno lo puede decir. Bueno, vámonos a Mateo 24, por favor. Mateo 24, 3, el sermón profético.
Sí. Bueno, de repente, pastor, usted lo tiene, lo puede leer, por favor. Y estaba él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie se engañe, porque vendrá mucho en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y sigue. Sermón profético, ¿por qué? Porque al maestro, a nuestro amado maestro que es Jesucristo, le plantean 3 preguntas. Dice, ¿cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 1. Pregunta número 1, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas que el maestro responde en Mateo 24 en el sermón profético. No habla de tiempo, no habla de fecha. Hablar de fecha es salir del contexto de la palabra del Señor. Además que Mateo 24:36, ¿qué dice Mateo 24:36? Amén. Nos dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Muy claro. Aparte que hay 3 preguntas que le plantean al maestro. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrá? Y todo Mateo 24 te habla y te responde esas 3 preguntas. Al maestro nunca se le ha planteado o se le ha preguntado día y hora. Además que Mateo 24:36 dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que las personas que hablan día y hora son falsos profetas. Claro. Muy claro. Son falsos profetas. Entonces, creo que ya está respondida. Muy claro en Mateo 24:36. Para el arrebatamiento no hay fecha ni hora, pero una vez que empieza la tribulación, una vez que empieza, es una semana profética y está dividida en 2 tiempos, ¿no es cierto? Porque esa semana profética dura 7 años. Esa es la tribulación. Ahora, cuando eso se inicia, uno sabe que dura 7 años. Lo que uno no sabe es cuándo se inicia. Porque eso se inicia cuando la iglesia es arrebatada. Porque la gran tribulación es la semana 70 de la profecía de Daniel. Bueno. Amén. Amén. Hay una pregunta. Sí hay señales antes del arrebatamiento. Amén. Perdón. Sí hay señales antes del arrebatamiento. Principio de dolores. Lo que estamos viendo ahora. Hay que estar atentos a las señales proféticas y al tiempo profético que estamos viendo hoy. Entonces, no hay tiempo, no hay día y hora, pero sí estamos viendo señales. Claro. Amén. Gracias. Hay una pregunta más. Nos dice, ¿habrá una segunda oportunidad de salvación después del arrebatamiento? Sí, sí. Yo ahora no recuerdo bien el pasaje, pero hay gente que cree durante el arrebatamiento. Claro que es un momento difícil porque ponen en riesgo su vida, porque los que creen ahí van a negar al anticristo, no van a aceptar la marca, por lo tanto van a morir. Pero sí hay gente que cree ahí. Amén. Lo hemos respondido muy bien. Sí, es verdad. Los que no acepten la marca de la bestia, ellos serán salvos. Y no es que son salvos porque no aceptan la marca, sino que porque no aceptan la marca son salvos. Es al revés. Si no sería por obra. Repito, no es que son salvos porque no aceptan la marca. Son salvos porque no aceptan la marca. Es diferente. O sea, una marca de ser salvo es no aceptar la marca.
como dice Juan, en primera Juan, que dice el que practica el pecado no es de Dios. Ahí no dice que uno pierde la salvación, ahí dice que uno nunca creyó. Si uno practica el pecado, nunca creyó. Qué diferente que decir que uno pierde la salvación. ¿Entienden la diferencia? Juan está diciendo, sea alguien que vive practicando el pecado, usted nunca creyó. Porque el Evangelio de Juan nos enseña cuál es el camino para la salvación. Y nos da Juan 3:16. Y primera Juan nos dice, ¿quién es el que verdaderamente creyó? Uno nos dice, ¿qué es lo que hay que creer? Y el otro nos dice, ¿quién creyó? Y dice en el capítulo primero, el que dice esto, pero hace esto, miente. El que dice esto, pero hace esto, miente. Entonces te está demostrando quiénes verdaderamente han creído. No los que pierden la salvación, sino los que nunca han creído. Aunque vayan a la iglesia, sean pastores, diáconos, profetas, apóstoles, y lo que quieran. Amén. Gracias, pastores, por su intervención, por todas las preguntas que nos han respondido, por haber despejado toda duda de los hermanos y para estar ya preparados también y estar enteramente convertidos y entregados a Dios, también con nuestras acciones, ¿no? Que podamos reflejar en nuestras vidas el Evangelio del Señor Jesucristo. Quiero agradecer también la invitación a todos ustedes. Bueno, Néstor, agradecerte por esta oportunidad. Es mi primera experiencia también contigo, ¿no? Quiero comprometerte también para el siguiente jueves. ¿Cómo no? Para ¿No? mí Entonces, vamos a hablar de otro tema. Me encanta. Después lo arreglamos entre nosotros, pero siempre yo quise ir a Bolivia de hace años y el Señor me permitió. Y ahora me permite tener este compañerismo con ustedes. Para mí es un privilegio. Amén. Y el jueves vamos a estar hablando de otro tema, igual lo vamos a conversar, y también comprometerte, Néstor, para el 9 de octubre, donde, como te dije, vamos a estar hablando del nuevo orden mundial. Okay. Y bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, y agradecer a todas las personas que nos han escuchado, nos han tenido la paciencia de escucharnos en este tiempo, y bueno, los jueves vamos a estar hablando de estos temas proféticos, ¿no? No, hermano Nelson, ¿está usted preparado? Nelson Choque. Bueno, entonces toquemos la guitarra. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a... Toda la gloria sea para Él. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca desaparecerá. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se terminará. Cuán bello es el Señor,
cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se terminará. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Amén, hermanos, gloria a Dios. Bendiciones, pastores, hermanos de toda Bolivia, de todos los países que nos están viendo. Un abrazo grande. Amén, gracias. Gracias, hermano, por la alabanza a nuestro Señor. Vamos a terminar, hay mensajes aquí agradeciendo del hermano Vicente. Nos dice, muchas gracias, hermanos, por permitirme ser parte de escuchar la enseñanza bíblica de esa doctrina tan importante. También la hermana Rosa nos dice, bendiciones, Pastor Néstor, siga adelante en el camino del Señor. Amén. Hermana. ¿Sí, la escuchamos? Buenas noches, pastora. Perdón. Sí, estamos aquí. Hay diferentes ritmos en Bolivia, diferentes para alabar al Señor. Y yo sé que le va a gustar mucho al hermano boliviano que nos ha recibido cuando hemos ido a Buenos Aires. Y es una sorpresa también para él y para toda la comunidad boliviana, ¿no? Para que también, participen de estos estudios, ¿no? Entonces, el hermano Wilson ha preparado esto con todo cariño. Amén, Wilson, los puedes lanzar ya para ir terminando. Amén. Pastores y pastoras que nos están escuchando de diferentes lugares. Un saludo muy especial para Argentina de parte de la Iglesia Suizo Poder y Sabiduría, para nuestro querido pastor Néstor Mercado. Saludos cordiales, querido pastor Néstor. Néstor Mercado. Cara de pescado. Tenemos unos temas preparados, unas alabanzas para nuestro Señor Jesucristo, para glorificarte esta noche. Espero que estas alabanzas toquen sus corazones, quebranten sus corazones. Amén. Toda la gloria y la honra la tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Muchas gracias, querido Señor Jesús. Y quiero darte las gracias a ti. Gracias, Señor Jesús. Por has hecho de milagro, Señor. En nombre de nuestros padres, Padre Santo. Jesucristo, bueno. Hermano, te alegría de amor. Te bendecimos, Padre Santo Jesucristo. Espero que estas alabanzas te vienen a los cielos, Padre Santo Jesucristo. Que vienen a la alegría más pura, de lo más puro de mi corazón, Señor. Te amo, gracias, Padre Santo. Vamos a seguir tu obra sin parar.
porque luego hemos tenido al cada uno de nosotros realizando. Jesucristo, esto va de parte de tu iglesia, Jesucristo, potencia y gloria. Yo contra ti, yo mi Señor, mi Señor, mi amor. He pecado contra ti, yo mi Señor, perdona mi Señor, perdón. Señor Jesús, la iglesia Espíritu poder y sabiduría. Lo queramos, Señor, déjelo nosotros buscamos, Padre Jesús, por avivamiento que da a Bolivia. Y antes que nos sienten la Dios, quiero que bendiga, y también a las iglesias que son queridos y queridos, Padre Jesús. Yo como Señor, tú nos vayas, Padre. Y es para que no muera hablando, pero es un Dios justo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te amo, Señor, con toda mi esperanza. Pecado contra ti, pecado mi Señor, perdona mi Señor, pecado contra ti, pecado mi Señor, perdona mi Señor, por favor.
llegué a final de mi vida. Yo soy instrumento tuyo, Padre Santo. Para que tú quieres con este pueblo. Señor, yo quiero mi corazón a los hijos. Esto me pecado, Padre Santo. Ahora yo pido, Padre Santo, a toda mi vida. Porque están próximos las elecciones. Hoy encomendamos en tus manos, Señor. Hoy cumples el gobierno, el partido generoso de ti. Primeramente tema tú. Tema aquí, Padre Santo. El tema de ti, Señor, no al hombre. No al hombre, Padre Santo. Jesús, porque tu palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre, Señor. Jesús, por eso estoy quedando el hombre. Jesucristo, no venga a buscar avivamiento. La generación de hoy no levantaremos con poder de autoridad. Y Jesús, no importa si ven aquí a la casa, Padre Santo. No importa tu tiempo, no importa la vida, Señor. Como es que mi alma, mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Jesús, planeta Rex, Hijo de Santo, por la gente más humilde, por aquellos huérfanos, por esas huérfanas, Padre Santo, por las viudas, por los ancianos. A veces yo me levanto para ir a trabajar, Padre Santo, bendícelo, Señor, no es despertar el Padre cada día, Señor. Jesús, te pido, Jesús, que nos puedas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, te queremos, Padre Santo. A ti te clamamos, Señor. A ti te cantamos, no un hombre. A ti te cantamos, Padre Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tome la voz de la gloria. Tome la gloria, Padre Santo. Tome Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, Espíritu Santo, Señor. Y no hay que luego de aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso, por favor. Ahí, donde esperas que querido amado, querido pastor, querida pastora, amado hermana, amado hermano, un fuerte todo de amor aquí para el cielo, no es para mí como profeta de Jesucristo. Llevando de corazón mis aplausos. Vayan desde los cielos, porque los cielos se han abierto. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a seguir alabando. Amén. Amén, queridos hermanos. Amén, gloria a Dios, queridos pastores. Amén. Que viva siempre que soy Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya terminando también, vamos a despedirnos, hermano Wilson.
Yo sé que ha sido algo muy hermoso para la comunidad boliviana, sobre todo para el hermano que nos recibió, ¿no? En Buenos Aires. Carlos Cayaguara. Cayaguara, ¿no? El Sí. Ministerio Jesucristo, Poder y Sabiduría, es pues un ministerio que ama al Señor, es un ministerio como lo ven de la alabanza, es un hombre de Dios que ama mucho al Señor. Bueno, yo sé que ha sido algo hermoso, es un tiempo muy, muy lindo también. Bueno, creo que ya nos vamos despidiendo. Chao. Bueno, nos despedimos, ¿ya? Chao, Chao, queridos hermanos. El siguiente jueves nos vemos. La paz del Señor esté con ustedes. Muy buenas noches. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Bendiciones. Chao, Bendiciones. hermanos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Saludos desde Argentina. Muchas gracias. Amén. Amén. Chao, muchachos. Chao, hasta luego. Buenas noches, saludos. Hermanos, bendiciones, Pastor Néstor, Pastor Nelson, bendiciones. Gracias, muy amable. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos. Chao.